Buen día compañeros, mi nombre es Gael Hernández, les vengo a hablar acerca de las teorías que originaron las teorías del origen de la vida, como cuál fue el origen de la vida, cómo fue que todo comenzó, ya que desde los inicios los seres humanos tenemos como ese pensamiento de que cómo fue, por qué estoy aquí, cómo empezó la vida y aún nada de eso se sabe. Por eso se llaman teorías, porque son cosas, son explicaciones que pueden ser ciertas, pueden no ser ciertas, simplemente son teorías. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre el creacionismo. ¿Qué era lo que nos decía el creacionismo? El creacionismo explicaba que la vida venía de un ser divino o un ser superior a nosotros. En el creacionismo había dos fuentes, se derivaban dos ramas: el creacionismo religioso y el creacionismo clásico. En el religioso nos hablaba que la vida venía de un ser divino, un ser omnipotente, un ser que todo lo podía, y que la vida se hizo porque él quiso, que los seres vivos están hechos a su imagen y semejanza, que no existía la evolución, que los seres vivos ya estaban así porque él lo quiso. Pero del otro lado estaba el creacionismo clásico, que era contrario al religioso. El clásico nos decía también que la vida venía de un ser superior, pero aquí el ser no era omnipotente, no era divino, simplemente venía de un ser superior, una persona más, un ser más inteligente, algo que simplemente no podemos entender. Esas eran como las dos diferencias entre creacionismo religioso y clásico. Uno era un ser omnipotente, un dios casi, y otro era un ser más inteligente que nosotros, que no podíamos entender. Después de esto viene la abiogénesis o la generación espontánea. ¿Qué nos decía esto? La abiogénesis planteaba que la vida podía surgir de la nada, o sea que nada más de repente podía surgir la vida con un soplo, así como si fuera con un soplo de vida, con algo divino que salía la vida. Pero había una teoría contraria a esta, que era la biogénesis. Esta planteaba totalmente lo contrario. Nos decía que la vida a fuerza tenía que surgir de otra vida, no podía ser así como que de la nada. Primero, la abiogénesis nos la planteó Aristóteles, y John Needham la siguió defendiendo durante un tiempo. Ellos defendían eso, que la vida podía originarse de la nada. Después llegó Francisco Redi con un experimento. Él en su experimento desmintió lo de la biogénesis. Puso en dos frascos de carne, en uno le puso un pedacito de tela arriba, la tapó, y en el otro la dejó descubierta. Después de un tiempo la carne se empezó a poner en descomposición. Las moscas venían, dejaban sus larvas y se iban. Entonces esas larvas eran las que originaban vida realmente, no era como que de la nada se hubiera originado la vida. En el frasco, que sí tenía la telita arriba, la carne quedó solamente descompuesta, no le crecieron larvas, no le crecieron gusanos, no le crecieron nada. Y en la carne que estaba en el frasco descubierto fue donde salieron las larvas de gusano, y ahí fue como los desmintió, que las moscas eran las que hacían esa vida, o sea, vida a través de vida. Después llegó Louis Pasteur con la misma teoría de la biogénesis. Él hizo otro experimento en el que demostró, él decía que en la atmósfera, en el aire, hay muchos microorganismos. Entonces él vino con su famoso experimento con un matraz con cuello de cisne, puso caldo de pollo al matraz con cuello de cisne muy delgadito, le puso como una telita, hirvió el caldo, lo dejó ahí durante mucho tiempo, y gracias a la telita que le puso y al cuello de cisne jamás salieron más vida, jamás salieron larvas, jamás pasó nada. Entonces fue así como Louis Pasteur fue de los principales precursores de la biogénesis. Después viene la panspermia. ¿Qué era lo que decía la panspermia? La panspermia está como que un poco más sobrenatural, por así decirlo. La panspermia dice que la vida se originó en otro lado, que muy probablemente la vida aquí en la Tierra llegó a través de un meteorito, algo así como si los extraterrestres fueron los que vinieron a poblar, los alienígenas, y a partir de ahí nosotros seguimos viviendo. Es como lo principal de la panspermia, como algo un poco loco, por así decirlo. Después, ya por último, y la teoría un poco más aceptada de todas,
la teoría quimiosintética de Oparin. Esta teoría decía que las moléculas orgánicas se mezclaban con los gases de la atmósfera. Entonces, por ejemplo, llegaba un rayo o algo y esas moléculas se juntaban y así se iban juntando en los ríos y en los mares, en los lagos, pequeñas moléculas con grandes descargas eléctricas. Pero como que no le hicieron caso después de un rato, hasta que llegó Stanley Miller, hizo un experimento en el que mezcló gases, mezcló agua, les dio una descarga eléctrica fuerte y vio cómo se empezaban a generar pequeñas micromoléculas. Esta teoría también es conocida como una sopa. Se le decía que era una sopa porque estaba en el mar y porque se mezclaban muchas moléculas. Bueno, sería todo. Estas son las teorías que originó la vida y ustedes deciden cuál les gusta más.